Un caso que está acompañando la ONG, la Asociación Inocente Colectivo, y tiene que ver con una persona que está condenada, acusada de homicidio. Esto ocurrió en Resistencia, Chaco, en julio del 2019, donde Evelyn Franco fue encontrada sin vida en su casa y en principio se había resuelto o se había determinado que había fallecido por una sobredosis y ahogada con su propio vómito. Luego se sucedieron una serie de acontecimientos y terminó siendo acusada Dayana Álvarez por esta muerte y ya condenada, y bueno, su causa está en revisión en este momento. Bueno, para aclarar bien estos puntos y cómo fue desarrollándose todo este caso, tenemos ya conectado al doctor Juan Arregim, quien está representando a Dayana Álvarez en esta causa en la Justicia de Resistencia Chaco. Ya lo tenemos al doctor. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por Hola, esta comunicación. hola, buen día, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tratar de colaborar con esto, de contar un poquito en qué consiste la causa que se le lleva todavía a Dayana Álvarez, donde todavía no sabemos dónde estamos parados, lamentablemente. Claro, ¿cómo se inicia todo este tema? Yo hacía mención a un momento determinado de la causa, que fue el momento de la muerte de Evelyn Franco, pero ¿cómo es que se sucedieron los hechos en relación a bueno, lo que usted ha visto, ha podido ver en la causa, y cómo después cambia esto de una muerte por sobredosis, por ahogamiento con su propio vómito, a un homicidio y termina siendo acusada Dayana Álvarez? ¿Cómo fue ese derrotero? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que yo ingreso a esta causa en el último tiempo, en este año, a partir de cuestiones técnicas que se venían ventilando. Eh, Esto ocurre, como bien lo señalás, año 2019, julio, dos jóvenes que se conocían, que tenían una relación de idas y vueltas, eh, dos mujeres que, insisto, compartían espacio laboral, que en algún momento tienen una relación cercana, nunca estable, digamos, en términos de pareja, y en una de esas situaciones es donde se produce este hecho con la pérdida de vida por parte de Evelyn Franco. Frente a esto, Dayana Álvarez no es convocada por la justicia, se investiga con esta hipótesis de una muerte por sobredosis, como bien lo señalabas, y resulta que luego de 3 meses y de todo un derrotero donde mucho tuvo que ver algo que en Chaco se hizo costumbre, lamentablemente, que es las puebladas como forma de exigir y arrancar sentencias a favor, terminan imputando a Dayana Álvarez el homicidio calificado por haber sido pareja de la víctima. Lo enmarcan en esta línea de un presunto femicidio cometido por una expareja, obviamente con las consecuencias que esto tiene. Ujú. Esto, como primera aproximación, bueno, obligó a la familia de Álvarez a contratar los servicios de un abogado y a tratar de demostrar la inocencia, insisto, después de 3 meses donde ellos no pudieron controlar ninguna de las pruebas que se fueron incorporando. Claro, hubo una investigación que duró 3 meses donde se investigaba otra cuestión y la persona imputada no pudo tener ningún abogado que la represente en esa investigación para poder controlar las medidas que se tomaban en esa instancia. Yo entiendo que eso es la parte trascendental, porque en realidad, a ver, como bien sabemos, las pruebas las podemos llegar a ampliar, pero no podemos, a ver, impugnar fuera de tiempo, no podemos ver si efectivamente se realizaron como debía ser Claro, las cadenas de custodia de los elementos secuestrados, bueno, todos los elementos que aparecen en una investigación criminal. claro. Reitero, esta joven siguió con su vida normal, siguió trabajando, siguió sus relaciones de familia, tiene una hija. Digo, nada hacía sospechar o nada indicaba que ella tuviera algún tipo de vínculo con este resultado fatal del que fuera víctima Evelyn Franco.
Ahora bien, reitero esto, fue determinante la participación primero del diario local de máxima tirada, que es Diario Norte, que comenzó no a informar, como lo hacen normalmente los periodistas, sino que se puso la camiseta y tomó como propia la causa de los familiares de Franco. Familiares de Franco que por otra parte armaron cuentas en redes sociales de donde se atacaba y se exigía que se la tenga a Álvarez como la única responsable de este hecho, sin permitir a la justicia, y en forma correlativa a la justicia también prestándose a este juego, de quedarse conforme con una acusación personal a modo de revancha de la familia de Franco. Digo, todo lo que finalmente ocurre y lo que seguimos discutiendo hoy en altas esferas de la justicia, como ser el Superior Tribunal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es la manera en que la justicia termina haciéndole caso y termina siendo auxiliar de un grupo de personas que pretende arrancar, como decía, sentencias según sus ideas y sus aspiraciones. Ujú. Bien, ¿cómo llega la imputación? ¿Con qué elementos llega la imputación a Dayana Álvarez? ¿Cuáles son los elementos que toma la justicia para modificar esto que en principio había sido una muerte por otras circunstancias y ahora al poco tiempo da vuelta esta? ¿Cuáles son los elementos que esgrime la justicia para imputar a Dayana Álvarez? Lo que dice la justicia es que surge de la autopsia, obviamente, insisto, en la que no pudo participar la defensa de Álvarez, de la cual Álvarez jamás se entera, Ujú. donde dan vuelta la idea de este ahogamiento y de esta situación de consumo excesivo de sustancias para dar a entender que en realidad esto es posterior a una muerte por ahogamiento, es decir, Ujú. ahorcamiento, perdón. Ahorcamiento, claro. Exacto, dan a entender y construyen una especie de relato donde dicen que Álvarez había ahorcado a su pareja y que luego de esto le suministró las sustancias psicotrópicas que se encuentran en el cuerpo de la víctima. Ujú. Y obviamente esto de eh, de señalar la participación o la existencia de esta saliva y demás, y las Ujú. secreciones, digamos. Claro. El punto aquí, para mí, central, es que también aparecen unas jeringas y tratan de torcer la historia sin elementos claros que nos permitan establecer si es así o no, Ujú. diciendo que Álvarez habría utilizado post-mortem esta jeringa como para suministrar a un cuerpo sin vida esta droga. Bueno, no hubo forma, y no la tuvieron en su momento los defensores de Álvarez, de establecer en tiempo y espacio el momento en el que la droga ingresa al cuerpo, porque Ajá. sabemos que la reacción química de los estupefacientes dentro de un cuerpo vivo no son los mismos a las que ocurren en un cuerpo ya sin vida. Claro. Bueno, esto no se pudo cuestionar. Yo entiendo que también de alguna manera la defensa no tuvo el expertise como para cuestionar esto y de última pedir una revisión por parte de los equipos forenses de Corte Suprema, y con todo ese bagaje basado, insisto, en la existencia de estupefacientes que se lo adjudican a Álvarez y una autopsia hecha casi de protocolo únicamente, Ujú. bueno, llegan a la instancia del juicio después de atravesar un requerimiento que fue confirmado por el juez de garantías, quien no se quiso involucrar en el sentido de rever si es que había elementos para imputar a Álvarez, y llega, insisto, a la instancia del juicio, donde, por el tipo de delito y conforme la ley chaqueña, corresponde un enjuiciamiento en juicio por jurados, sabiendo que normalmente el jurado ve al acusado como ya responsable sin esa necesaria revisión que tienen los jueces técnicos. Eh, pero bueno, llegamos a esa instancia y ahí obviamente que termina ocurriendo este desenlace
que la tiene a Álvarez todavía detenida y seguimos cuestionando las sentencias. Claro, ella ya está condenada. ¿A cuántos años? 16. En este momento ella tiene una condena a 16 años y medio de prisión, Ujú, luego de una anulación de sentencia por casación sí, que la interpone. Esto también es importante para que la gente entienda sí, y sepa, digamos. Ella atraviesa el juicio por jurado. En el juicio por jurado, insisto, normalmente el jurado ya toma posición con el alegato de apertura. El juicio por jurado es un juicio claro. que tiene un condimento muy especial en lo que es lo sentimental y depende de la habilidad de las partes para condicionar y eh, para establecer inicialmente una teoría de inocencia o culpabilidad. Bueno, en este caso fue así. Claro, Reitero, los medios de comunicación generando presión, la claro. influencia de esto sobre el jurado popular, un querellante muy hábil que maneja la cuestión comunicacional y un fiscal que también hizo lo propio, eh, apelando a los sentimientos más básicos de las personas en vez de tratar de descubrir la verdad de lo que se estaba investigando. Entonces, atraviesan el juicio por jurado, los alegatos finales fueron contundentes en un sentido y en el otro. El jurado, reitero, yo creo que ya tenía una especie de preconcepto respecto de la situación de Álvarez. No se le permite a Álvarez declarar su versión y exponerse y explicarle al jurado popular qué es lo que ocurrió, para que dicten un veredicto de culpabilidad. En Chaco, el jurado popular está conformado por 6 hombres y 6 mujeres, sorteados, y estas personas deben estar de acuerdo y dictar un, insisto, dictamen de culpabilidad o de no culpabilidad, Sí, pero por unanimidad. Bueno, claro. esto ocurrió y a partir de ahí se pasa a la etapa de lo que se llama sentencia de cesura, audiencia de cesura, Sí. para que la juez técnica, que en este caso era la doctora Ise, una de las juezas de la Cámara 2 de aquí de Resistencia, Ujú, dictara una sentencia condenatoria diciendo que, conforme el veredicto de culpabilidad del jurado popular, que decía que, y esto también es importante señalar, que se la encuentra culpable del delito de homicidio, calificado por haber tenido una relación de pareja con la víctima, pero no como un homicidio doloso, normal, común, con intención, sino mediando circunstancias extraordinarias de atenuación. Esto quiere decir, en lenguaje sencillo, que hubo ciertas situaciones en los hechos que se están ventilando que nos llevan a sospechar de que no fue del todo intencional. Normalmente en un juicio técnico las circunstancias extraordinarias de atenuación nosotros las vinculamos a estados de emoción violenta, ujú, algún tipo de situación que haya hecho explotar al claro. victimario para generar el resultado final. Ujú, Esto, que también es llamativo, quiere decir que el jurado popular de todos modos no la encontró a Álvarez como la persona responsable de haber planificado el asesinato de Franco. ujú, Entonces, obliga a la jueza técnica a hacer un análisis pormenorizado de las claro. conductas previas de cada una de las partes, de las circunstancias del debate y de lo que las partes aportan. Bueno, en este caso, ya algo que tendría que ser una condena a prisión perpetua baja a una condena con una expectativa de 8 a 25 años de prisión. Claro. Perdón si por ahí me extiendo, pero es la No, forma de que no, no, pero lo claro, comprenda. hay que comprender cómo es todo el proceso, que la idea nuestra es, bueno, justamente que la gente entienda cómo se dan estas situaciones, ¿no? Y estas causas que son tan polémicas y que, bueno, se piden determinado tipo de penas, pero que en definitiva las pruebas no son tan contundentes como para exigir semejante prueba. De todas maneras, doctor, me parece acá también hay una cuestión que
que sabemos que el juez técnico cumple una función muy importante dentro del juicio por jurados y que es darle las instrucciones adecuadas al jurado para que pueda determinar de forma fehaciente y analizar de forma fehaciente las pruebas que existen en relación a lo que se está debatiendo. Y me parece que en este caso queda un poco desdibujada esa función. Sí, totalmente de acuerdo. Pero aún así, analizando este espectro, digamos, de pena entre 8 y 25 años de prisión, la doctora Ise, la jueza técnica, resuelve condenar a Dayana Álvarez a la pena de 12 años de prisión, en función a este veredicto de culpabilidad. Que si bien yo entiendo que es excesivo, entendiendo que Álvarez no tenía antecedentes, las circunstancias extraordinarias que encuentra o que analiza el jurado popular nos llevarían a analizar más cuidadosamente las circunstancias en las que se dieron las cosas, pero bueno, dicta esta sentencia que está más cercana al mínimo que al máximo. Esto así, esta sentencia del año 22 es cuestionada por ambas partes, los defensores obviamente solicitando la anulación de la sentencia y cuestionando la forma en la que se desarrolló el juicio por jurados, y la querella cuestionando el monto de la pena. Hay un dato también importante. El fiscal se allanó y aceptó esa condena. La fiscalía nunca cuestionó el monto de condena. Y esto es importante y es lo más ilógico de lo que termina siendo el Superior Tribunal de Justicia de Chaco, porque el que tiene la potestad y la representación de la sociedad en un juicio es el Ministerio Público Fiscal. Claro. Y si el Ministerio Público Fiscal estuvo conforme, digamos, podríamos entender que para la sociedad está satisfecha. Bueno, en este caso la cuestión no fue así. La familia de la víctima redobla el esfuerzo. Sí. La campaña publicitaria en contra de Álvarez, presionando al Superior Tribunal de Justicia, hacen que dicten una sentencia que es la 120 del año 22, finalmente, del año 23, perdón, por la que dicen que encuentran una falla de lógica en la sentencia de la jueza entre los hechos descriptos y el resultado final, y por lo tanto anulan el monto de la condena y dicen algo que obviamente es atinado, pero que termina siendo de alguna manera una trampa en situaciones de juicio por jurado, donde dice que ellos no pueden cuestionar la íntima convicción del jurado popular, con lo cual no se analiza el debate en sí, se tiene por acreditado, sin más reparos, la declaración de culpabilidad, el dictamen de culpabilidad, y dicen que corresponde que se nombre un nuevo juez para que realice de nuevo esta audiencia de cesura, que es la audiencia para establecer el monto de la pena frente al resultado o como consecuencia de este resultado de culpabilidad dictado por el jurado popular. Claro. Obviamente rechazan de plano el planteo de la defensa, es más, apelan a cuestiones de tecnicismos que casualmente en un juicio por jurado no debería ser, Claro. pero bueno, hacen esto. Y ahí es donde viene la situación, creo yo, más ilegal de toda esta causa, que tiene que ver, y es el momento en el que yo aparezco en este expediente, en esta causa penal, que ocurre que, primero, para que la gente lo entienda y sepa cómo viene la cuestión, la ley de juicio por jurados de Chaco dice que el juez técnico va a ser sorteado de lo que sería el colegio de jueces. Ujú. Nosotros tenemos 3 cámaras del crimen, cada uno con 3 miembros. En este momento hay uno que no está, pero bueno, nos quedan 8 jueces, entre los cuales se sortea, excluyendo obviamente a la doctora Ise, porque Claro. se anula su sentencia. Se sortea o se debería sortear. Bueno, ¿qué es lo que hace aquí la Cámara del Crimen de Chaco? En vez de sortear, que es lo que dice la ley, qué juez va a analizar la cuestión, hacen la remisión a lo que es la subrogancia, que es el sistema de suplencia que existe en cada cámara. Nosotros tenemos 3 jueces en cada cámara
Entonces tenemos sala 1, sala 2, sala 3, que es representada por cada uno de los jueces. Claro. Entonces, como era la doctora Ise la número 1 en esta Cámara, le corren el expediente a la jueza número 2, la que acepta la competencia. Se cuestiona esto porque claramente es ilegal que no se haya sorteado entre los 8 jueces que tenían que analizar, y la doctora que se queda a cargo es la doctora Padovan, que es, insisto, la jueza suplente de la doctora Ise Ujú. en la Cámara Segunda Criminal de la ciudad de Chaco. Y Esto es obviamente, cuestionado, claro, insisto, esto se apela al Superior Tribunal de Justicia. Obviamente que la sentencia inicial de 12 años ya había sido cuestionada ante el Superior a través de un recurso extraordinario federal que es rechazado, y que hoy tenemos un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tenemos este cuestionamiento a la designación y a la competencia de la jueza Padovan, y después de la deliberación que tuvimos, donde claramente la Fiscalía, que cambia, porque también esto es otro dato, el fiscal de Cámara que estuvo en el juicio, hoy es ministro de Justicia de la provincia en esta nueva gestión gubernamental, digamos, de claro, la provincia del Chaco, sí, y la que asume como subrogante, que es la doctora Griffith, eh, haciendo caso, creo yo, también a esto de las exigencias y de las presiones mediáticas. Bueno, pide una condena de 17 años de prisión para Dayana Álvarez en el marco de esta segunda audiencia, como decía, de cesura. sí. Obviamente la querella pidió de manera irracional 25 años, sin decirnos por qué, y Ujú. apelando a sentimentalismos que no se condicen con una causa penal. Digo, nosotros planteamos esto en la audiencia. Se hablaba del dolor de la familia de la víctima. Sí, Yo comparto el dolor de la familia por de la víctima. supuesto, siempre, sí. Ahora bien, eso no nos puede llevar a nosotros a exigir venganza primero, y no es menos cierto que esta persona que está sentenciada también sufre y su entorno familiar también lo padece, sabiendo que, como decía al comienzo, pasaron más de 3 meses donde nunca se la citó para nada, donde nunca se le pidió explicaciones, y de repente la tienen como la única responsable de esta muerte. Bueno, esta jueza Padovan, en vez de analizar objetivamente, pues nosotros le decíamos, la conducta previa de Álvarez no nos da herramientas para entender que era una persona violenta y con la potencialidad de asesinar a Evelyn Franco. Ujú. De todos modos, ella estuvo siempre dispuesta a estar a derecho. A ver, nosotros estamos a 3 horas en auto de la República de Paraguay, y en estos días se estuvo hablando mucho de lo Sí, flexibles que son que las son las fronteras fronteras, claro. de la Argentina. Si ella fuese culpable, hay algo que se llama la teoría de los actos propios en derecho civil. Eh, Ella se hubiera fugado, no se hubiera quedado a esperar que la descubran como culpable de este delito. Y Claro. resulta que no, ella estuvo siempre a derecho. Bueno, y posteriormente, en este contexto de encierro en el que está actualmente, no solo que se dedicó a estudiar, sino que aprendió oficios, está realizando actividades, realiza trabajos. La verdad que tiene muy buena conducta como interna dentro del sistema penitenciario chaqueño, y eso también debe analizar un juez a la hora de establecer la pena. Nosotros decíamos que por el accionar precedente, por lo que se dio en el debate y por el accionar posterior, podría habilitarse la posibilidad de reducir ese monto, porque el Superior Tribunal de Justicia ordenó hacer una nueva audiencia. Nos dijo, aumenten la condena a esta persona. Ujú. Bueno, en este caso la jueza decidió darle 16 años y medio de prisión como condena, que obviamente nosotros lo cuestionamos. Ahora estamos en la instancia del Superior Tribunal de Justicia, y esta causa, que parecía ser inicialmente sencilla, en este contexto de una persona que consume de modo excesivo y que sufre esto con un resultado final fatal, se convirtió en una causa que tiene un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una casación
por la forma ilegal de la competencia de la designación de la jueza que toma esta segunda sentencia, esta segunda condena, y obviamente por este monto de condena que resulta para nosotros por lo menos irracional, teniendo estos parámetros de la conducta previa, la conducta posterior y de el hecho en sí que se investigó. Realmente creo que vamos a seguir discutiendo esto en todas las instancias porque, como bien lo señalan ustedes, y por eso acepté la invitación, hay causas armadas, hay causas que vienen de la mano de presión social, donde Sí. parece que el que tiene mayor posibilidad de hacer ruido es el que arranca sentencias a la justicia, y eso me parece que no está bueno, porque precisamente la justicia se trata de darle a cada uno lo que le corresponde, y si alguien es culpable, que tenga su castigo, Claro. pero sobre la base de la legalidad. Claro, y en el caso, bueno, ¿qué manifiesta Dayana en este caso, ¿no? Ella imagino que sostiene su inocencia, ¿qué es lo que plantea en relación a la acusación? En todo momento cuenta que es inocente, que la relación, insisto, era de idas y vueltas, una relación un tanto eh, tóxica, como se le dice actualmente, a estas Sí, relaciones donde las parejas van y vienen, excesos sí, que eso de no celos, de implica, exigencias, no implica pero un final por eso, de pero este tipo, ¿no? que es más, digamos, en el relato de Álvarez, precisamente es Franco la persona que tenía esas conductas porque no era una relación estable, de estas que nosotros podemos asignar algún tipo de situación extraña como podría ser terceras personas, no cumplir con exigencias, no sé, que pudieran desencadenar esto, y mucho menos la planificación, porque, insisto, me parece que lo único bueno de lo que pasó en el juicio por jurado es que el jurado entiende que hay circunstancias extraordinarias que permitían sospechar de esta situación y de la culpabilidad de Álvarez. Reitero, las circunstancias extraordinarias de atenuación del último párrafo del artículo 80 nos llevan a esa zona borrosa entre la responsabilidad y la emoción violenta que elimina la responsabilidad penal. Claro. Creo que, insisto, hay mucha de influencia de lo que es lo mediático, por decirlo de alguna manera, de esto de movilizar gente, Ujú. de poner a esta gente generando tumultos fuera de los tribunales, Sí. eh, Es una, porque excede un reclamo normal y natural de justicia. claro. Cuando se lo utiliza con este tinte, para mí merece una especial atención. Sí, Digo, y reitero, eh, yo entiendo que las familias reclamen justicia y lo manifiesten. Yo, de hecho, he tenido causas donde fui querellante, pero me parece que la manipulación de este reclamo popular, que puede ser muy genuino, para arrancar sentencias a la justicia, no está bueno porque termina dependiendo la justicia de quién grita más o quién moviliza más gente para dictar sentencia en un sentido o en el otro. sí, finalmente no se termina haciendo justicia, porque si esto le da, no sé, algún tipo de tranquilidad a la familia, realmente eso es bastante cuestionable, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que se busca? ¿Culpar a alguien, responsabilizar a alguien, condenar a alguien? Si realmente esa persona no fue, no tiene ningún sentido. Esto de las condenas mediáticas antes que las judiciales es una práctica muy habitual, pasa en Chaco, pasa aquí en Rosario, pasa en distintos puntos del país y generalmente quería preguntarle, porque en estos casos de causas armadas suelen estar muy activas algunas organizaciones que, bueno, fogonean, ¿no?, toda esta situación también. Ahí en Chaco, en esta causa en particular, ¿hubo alguna organización de este tipo que haya intervenido? O a veces algunos peritos también. ¿Se nos cortó la comunicación? A ver si podemos...
Ah, qué macana, qué lástima. Bueno, hablábamos con el doctor Juana Regim. que durante muchos años... A ver, ahí ¿Me, está. me escuchás? Ahora sí, se había cortado Ahí está. en un momento. Sí, sí, decía que sí, que hay personas reconocidas, no institucionalmente, ¿eh? No hay una organización que se haya puesto la camiseta del Ah, reclamo, pero sí personas que trabajan en organizaciones y que comandan organizaciones que se comprometieron del lado de la presunta víctima. En especial hay una persona que se volvió millonaria regenteando un refugio de madres o de mujeres víctimas de violencia de género, eh, que realmente, reitero, la causa no daba para entender una situación de violencia de género, pero ella se involucró muy fuertemente. Luego nos enteramos de que esta persona tenía cuestiones personales con la madre de Álvarez y obviamente eh, entendíamos que por ahí pudo pasar. Pero reitero, esta manipulación no va a acabar acá y yo creo que el Superior Tribunal de Justicia va a mantener la sentencia de Padoan. Todo indica que no va a querer comprometerse en anular nuevamente esta sentencia, que nosotros la vamos a volver a cuestionar. Pero esta gente, reitero, no se quedó conforme y va a seguir exigiendo hasta que ellos logren o traten de lograr una condena a más de 20 años de prisión. claro. Lo que se busca es la máxima pena, ¿no? En este caso, la... Sí, pero de un modo irracional. Yo Sí, esto lo hablé con el colega que representa la querella, porque le decía, eh, a ver, nosotros representamos intereses, pero tenemos una responsabilidad profesional de no pedir locuras. claro, Realmente, digo, si nosotros que somos los que trabajamos de esto, que vivimos de esto, que estudiamos esto, que nos jactamos de ser profesionales, ingresamos en este terreno irracional, es imposible que se pueda trabajar correctamente. Digo, eh, respetando las posiciones, entendiendo los intereses, pero el quiero porque yo quiero claro. no sirve, menos en estas instancias, porque en vez de pacificar y de solucionar un conflicto que es sometido a la justicia, lo que hacemos es potenciarlo. Y para mí eso no está bueno. Realmente, ¿no? Bueno, esperemos, doctora Regim, que se haga justicia y que, bueno, se valoren realmente las pruebas y los hechos como han ocurrido realmente y que, bueno, la justicia pueda tomar, bueno, su papel como corresponde y decidir en base a lo que debe ser, que es la prueba concreta y no el humor social, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo insisto, soy muy respetuoso de las víctimas, pregono el respeto a la ley Por de supuesto. protección de los derechos y garantía de las víctimas, pero, a ver, cuestiones vinculadas a esto de caprichos me parece que no pueden existir y que si la justicia admite esto y se presta a este juego, en vez de legitimar su accionar, lo único que hace es meterle más confusión al conflicto que se está ventilando y no está bueno. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a estar atentos a las novedades que surjan en el caso y como siempre, bueno, lo estaremos convocando para dar cuenta de cómo va evolucionando la causa, ¿eh? Y esperemos que... Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana y abrigarse porque la verdad que todo el país está Sí, helado. sí, sí, mucho frío. Bueno, muchas gracias. Hasta otro momento. Hasta luego.